Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Rebeca García y hoy les hablaré sobre Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2020, Personas Morales. Bienvenidos. Pues bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Entonces, vamos a platicar de la declaración anual del ejercicio y sobre todo que hay muchas modificaciones en la didáctica que llamamos nosotros por parte de la autoridad. Vamos a tratar esos puntos. Son puntos muy importantes y que tienen que ver con cómo voy a presentar mi declaración del ejercicio. Bueno, yo quiero empezar esta plática con ustedes porque siempre normalmente el contador o el empresario siempre observan a la declaración del ejercicio como un aspecto eminentemente contable. Y más lejos de la verdad no hay, porque en la práctica, efectivamente el contador hace la declaración del ejercicio porque es una obligación que marca la ley, y el empresario comienza a sentir presión de los medios de comunicación o de los compañeros de otras empresas y les dice, oye, hay que presentar la declaración, ¿cómo la vas a presentar? Y entonces reducimos la presentación de la declaración al ámbito eminentemente contable, pero no, eminentemente contable los lleva de inmediato al ámbito fiscal. Pero más que el ámbito fiscal, también hay una parte eminentemente jurídica de esta obligación. Entonces, yo quisiera platicarles hoy de este tema para que tomemos un poco de elementos a considerar de la importancia de esta declaración. Bueno, y ahí les marcamos también las disposiciones legales que nos obligan a presentar esta declaración. Bueno, en primer lugar, el artículo 9 de la Ley de Impuesto sobre la Renta pues nos dice que las personas morales están obligadas a presentar su declaración del ejercicio, ¿sí? Y no solamente habla de personas morales, habla de todos los contribuyentes. Entonces, presentamos declaración del ejercicio para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿sí? Porque acuérdense que el impuesto sobre la renta lo vamos haciendo en pagos provisionales. Vamos haciendo anticipos cada mes. Y en el caso de las retenciones, pues esas son definitivas. Entonces las tenemos que estar presentando también en forma mensual o cuando se termine el periodo en el cual la ley nos marca. Ahora, el artículo 14 de la misma ley del impuesto sobre la renta explica esto que les comentaba. La declaración del ejercicio es la suma de todos los pagos provisionales que vamos haciendo durante el año y al final hacemos como un resumen de toda esa actividad que realizamos. Como les comento, son pagos a cuenta, son provisionales. Entonces al final tenemos un resultado fiscal y ese resultado fiscal es la suma de todos esos pagos provisionales que realizamos y a lo mejor ahí tenemos un saldo a favor porque pudimos haber pagado de más, se pudo haber presentado la opción de que pagamos de más, o nos faltó hacer pagos, porque teníamos cuentas por pagar, un CFDI que no llegó a tiempo, una cancelación de un servicio, una devolución. Entonces, todo eso, la declaración del ejercicio nos va a dejar ver, al final de cuentas, cómo estamos la situación. Bueno, pero para saber cómo estoy llevando a cabo o cómo voy a presentar mi declaración del ejercicio, lo importante es conocer que la declaración del ejercicio se va a presentar con dos herramientas fundamentales. La primera es el trabajo de todos los días de nuestros contadores, mis compañeros contadores. Todos los días estamos registrando en la parte contable y ahí registramos todas las operaciones de la empresa, todos sus ingresos, todos sus egresos, todo el capital que le aportamos. Y entonces esa parte contable es diferente a las herramientas con las que vamos a presentar la declaración del ejercicio. Recuerden que la declaración del ejercicio tiene que ver más con otro tipo de situaciones. Hay que formular documentos y papeles de trabajo de cuáles de esos registros contables o de cuáles de esos gastos sí forman parte de la declaración del ejercicio, ¿sí? Tenemos ingresos acumulables e ingresos no acumulables, ¿sí? Gastos que impactan para el efecto fiscal y gastos que no van a impactar para el efecto fiscal. Entonces ahí está la diferencia que debemos de comprender. No es lo mismo la información que tenemos en el registro contable que la información que tenemos para efectos fiscales. Y entonces ahí cambia la situación. Ahí es la confusión que se le genera a la mayor parte de los clientes, a la mayor parte de los contribuyentes, ¿sí? Porque creen que porque el contador hizo los registros ya puede hacer la declaración. Pues no,
Hay que hacer una serie de papeles de trabajo de los cuales platicaremos hoy, y es a los que yo hacía referencia hace un rato. Con mucho gusto, nosotros como parte de este trabajo les vamos a apoyar en revisar esos documentos de forma totalmente sin ningún costo. Bueno, y para revisar esa información que les comentaba, pues primero tenemos que llegar a un punto intermedio en la contabilidad y lo fiscal, nuestro estado de posición financiera, ¿sí? Ahí vamos también, hoy vamos a ver algunos ejemplos de estado de posición financiera y sobre todo las empresas productivas, las empresas generadoras, fabricantes de productos o comercializadoras de productos también llevan un inventario y eso lo señala la ley del impuesto sobre la renta. La observación más recurrente por parte de la autoridad fiscal en el momento de hacer facultades de comprobación a lo que comúnmente llamamos auditoría, son observaciones en el inventario, ¿sí? Porque nuestros clientes, nuestros contribuyentes no están acostumbrados a llevar el inventario. Y hay muchos métodos de los inventarios y depende de cada área. ¿Y dónde señala la ley del impuesto sobre la renta que estamos obligados a presentar la declaración del ejercicio? En el artículo 76, en su fracción quinta, ¿sí? En el artículo 76, en su fracción quinta, señala la obligación de presentar la declaración del ejercicio por parte de las personas morales, ¿sí? Y también de que hay que entregar la PTU a los trabajadores, las utilidades a los trabajadores. Este tema va a ser muy importante en esta plática de hoy, porque es el corazón de la famosa reforma laboral y de outsourcing, ¿sí? El Ejecutivo Federal señala que parte de los problemas que tenemos en utilizar esta figura es que a los trabajadores no se les entrega PTU. Eso es totalmente falso, pues si no hay utilidad, pues no hay PTU, ¿verdad? Pero también es totalmente un elemento fundamental que juega en muchos aspectos jurídicos, en la defensa fiscal y también en la formulación de pagos provisionales. Porque muchas veces el empresario cree que ya pagó la PTU y ya no tiene derecho a nada. No, esa PTU también la podemos ir acreditando en nuestros pagos provisionales, es decir, la vamos a ir descontando en forma mensual de la aportación que le damos a los trabajadores en el mes de mayo. Pero el desconocimiento de la norma pues nos lleva a tener esta falta de conocimiento de la información. Bueno, también el artículo 32 de la ley del IVA pues señala que pues, las declaraciones del IVA, aunque son parte de un aspecto diferente a la declaración anual en materia de impuesto sobre la renta, pues si no hay pago de impuesto sobre la renta, pues no hay IVA, pues. Entonces tenemos que amarrar esa figura de los pagos definitivos. El impuesto al valor agregado se paga en forma definitiva mensual. El impuesto sobre la renta se paga en pagos provisionales a cuenta. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa si nosotros no presentamos la declaración del ejercicio? ¿Qué es lo que va a suceder si no presentamos la declaración del ejercicio? Pues a partir de hace 2 años hay modificaciones muy fuertes en la norma y nos dice la norma: el contribuyente que no presente la declaración del ejercicio simplemente lo voy a dejar sin sellos digitales para facturar. Muchas empresas estaban acostumbradas a no presentar la declaración del ejercicio, malas asesorías les decían, pues no la presentes, ¿no? No pasa nada. No, los efectos administrativos y penales son muy fuertes. Y ahora tenemos efectos también fiscales. ¿Cuál es el efecto fiscal? Pues si cuando llegue mayo, abril, mayo, de que pasó marzo de presentar la declaración, pues vamos a tener cancelación de sellos digitales. Entonces yo les recomiendo que sí presentemos la declaración, claro, con todas las recomendaciones que tenga que llevarse a cabo. Bueno, también la declaración del ejercicio no la que presenté en la primera ocasión puede ser la definitiva. La norma también nos permite presentar complementarias de esa declaración del ejercicio. Pero esa declaración del ejercicio complementaria tiene límites. Podemos presentar la declaración del ejercicio cuando aumentemos nuestras pérdidas fiscales o cuando aumentemos nuestros ingresos. La verdad es que solamente la norma dice que cuando aumentemos los ingresos y al revés, cuando disminuyas tus pérdidas fiscales, ¿sí? O disminuyas tus deducciones.
Entonces, en ese sentido, hay reglas muy específicas y también eso es algo que normalmente tenemos en el despacho muy común, que cuando se acerca el contribuyente, el cliente a trabajar con nosotros, pues nos dicen, oye, ¿qué hago? Bueno, vamos a revisar tu declaración, te vamos a dar un análisis y sí puedes presentar una declaración complementaria. Ahora, ya tenemos la declaración del ejercicio, ya la tenemos formulada. ¿Y cómo nacen las auditorías fiscales? Un gran porcentaje de las auditorías fiscales nacen porque la autoridad busca revisar la declaración del ejercicio. Entonces, en el 42, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, las auditorías fiscales nacen normalmente porque hay errores en la presentación de la declaración del ejercicio. Entonces, por eso hay que hacerlo lo más apegado a la realidad en materia de los papeles de trabajo fiscal para no caer en esos supuestos. También sí hay que reconocer que muchas veces la autoridad puede hacer auditorías de materia fiscal simplemente por algún programa especial o algún sector que quiera revisar, pero normalmente nacen de la revisión de la declaración del ejercicio. Ahora, independientemente de que la autoridad me puede sancionar por no presentar la declaración del ejercicio en tiempo y forma, también les quiero comentar que las sanciones son muy fuertes. En las declaraciones del ejercicio, sobre todo los que han tenido la fortuna o la mala fortuna de ser auditados o sin ser auditados, llegan las multas por no haber presentado la declaración en tiempo y forma. Y esas multas van desde 1,400 pesos hasta 73,000 pesos, no por la declaración, sino cuando la revisan por cada obligación no declarada o mal declarada. Entonces las sanciones no se aplican solamente porque si la presenté pero lo hice mal, pues sanción. Si la presenté pero no se me olvidó declarar esto, pues multa, ¿no? Esas multas las pueden, ya hace 6 o 7 meses vimos una plática aquí de 100 recomendaciones para presentar la declaración y en materia fiscal, y muchas de ellas fueron referentes a este tipo de sanciones por no cumplir con las obligaciones fiscales. Ahora, ¿cómo comprueba la autoridad los delitos fiscales? Pues los comprueba con la declaración del ejercicio. Los comprueba con la declaración del ejercicio y también los comprueba con los pagos provisionales. Pero en estricto sentido, la defraudación fiscal se comprueba por la suma del ejercicio del año que tuve actividades y fui y manifesté en el ejercicio las acciones que llevé a cabo. Cuando hay ese tipo de revisiones que tienen que llegar hasta las instancias punitivas más que jurisdiccionales o administrativas, entonces el elemento base, el documento reina de todas estas actuaciones, pues es la declaración del ejercicio. Esa norma está contenida en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Es el pan nuestro de todos los días de nosotros, el de delitos fiscales y el de defraudación fiscal. Y hay el delito de defraudación fiscal que está explícitamente definido en el artículo 109 del Código Fiscal en la fracción quinta, que se sanciona la defraudación cuando se omita presentar, haber declarado información completa o real sobre las actividades llevadas a cabo. Por eso les digo, no nada más, si observan ustedes el 82 fracción primera con relación al 109, por un lado están las sanciones eminentemente administrativas y por otro lado tenemos las sanciones eminentemente punitivas. Pero sí es un elemento fundamental que tengamos todos nuestros papeles en orden al presentar la declaración. La declaración de elección, eso es precisamente, si hablamos en materia administrativa penal, pues la declaración es mi manifestación de mi realidad, de mi verdad. Pero lo que tenemos que hacer es revisar los papeles de trabajo perfectamente claros, acompañarlos de la información que tenemos que registrar y acompañados de la documentación que soporte esas operaciones. Presentar la declaración es algo verdaderamente una responsabilidad muy fuerte, porque también de la declaración del ejercicio vienen muchísimas cosas. Vienen, por ejemplo, si tenemos utilidad para pagar PTU, si viene elementos para pagar CUFIN, utilidades a nuestros
socios y accionistas, viene los elementos de sueldos y salarios, vienen los elementos de nuestras deducciones autorizadas y no autorizadas. La declaración es todo un documento que le voy a pedir a mis compañeros en unos momentos que platiquemos en la parte técnica. Como les comentaba, la declaración del ejercicio no es un tema genérico o exclusivo para un tipo de contribuyente. Cada contribuyente puede tenerlo, simplemente lo que estamos dando a conocer y dando a platicar, recordar a muchos de nuestros compañeros, simplemente es un panorama general de las reglas de la declaración del ejercicio, pero cada empresa la va a presentar de forma diferente en razón de sus características y servicio a prestar. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.